Imagina que estás en la escuela y que un amigo tuyo hace algo incorrecto. Un amigo muy querido, a lo mejor tu mejor amigo, por andar jugando ahí en el salón, dañó una computadora, la quebró. Y ese amigo muy querido te dice, por favor, no le vayas a decir a nadie, no me vayas a delatar. Posteriormente viene el director de la escuela y viene directamente, casualmente viene hacia ti y te pregunta si sabes quién dañó la computadora. Tu amigo ya te había dicho, no le vayas a decir a nadie, y lo quieres mucho, es tu mejor amigo. Pero el director te está preguntando directamente, ¿sabes quién dañó la computadora? Si dices la verdad, porque tú sabes quién fue, tu amigo va a ser castigado. Tal vez hasta lo expulsen de la escuela. Pero si mientes, lo proteges y el director no le va a hacer nada. La cuestión es, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué debes de hacer? Bueno, hermanos, en esta tarde quiero retomar nuevamente los sermones basados en las preguntas que los jóvenes han estado haciendo a través del buzón que está ahí en el pasillo. Y les animo, si alguien tiene alguna pregunta bíblica, alguna inquietud relacionada a nuestra forma de vida cristiana o algo de las escrituras que no entiendan bien, pueden poner ahí su pregunta y con mucho gusto vamos a tratar de darle seguimiento para contestar a ellas. En esta tarde quisiera considerar estas preguntas muy parecidas la una de la otra. Una la hizo Marina Serrano y dice, ¿qué pasa si mientes para salvar la vida de una persona? Marina tiene alrededor de 10 años. Y otra pregunta muy parecida que pusieron allí es de Gema Alvarado y dice, si yo mentí para salvar la vida de alguien más, ¿hubiera sido pecado? Gema tiene creo que 12 años. Y son inquietudes muy válidas y cuando yo me puse a analizar las preguntas dije, no es tan fácil contestar, ¿verdad? Por un lado, entiendo el punto de vista de tratar de salvar a alguien o salvar la vida de una persona, pero por otro lado, pues está ahí la duda si uno puede mentir para ese fin. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos, acerca de esto? ¿Qué pudiéramos considerar en la palabra de Dios para dar respuesta a estas preguntas de estas jovencitas? Repito, preguntas muy válidas e importantes para ellas y creo que para todos. La lección, hermanos, le titulé ¿mentir para salvar? Una pregunta, ¿mentir para salvar? Vamos viendo algunas cosas que las Escrituras nos enseñan respecto al tema de la mentira. La mentira es algo, hermanos, que se menciona a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Y creo, desde mi punto de vista, que es muy clara la postura de nuestro Dios y la dirección de Él hacia nosotros respecto a la mentira. Lo primero que quiero que analicemos y que es muy claro en la palabra es que Dios aborrece la mentira. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, versículo 22, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por un lado está la verdad, por otro lado está la mentira. ¿Sí? ¿Qué agrada a Dios? Pues a Él le agrada la verdad. ¿Y qué de la mentira? Pues dice aquí claramente que para Él es abominación. Los labios mentirosos son abominación. Hay personas que están muy habituadas a mentir y mienten mucho. Algunos mienten a sus padres, otros mienten a sus maestros, otros mienten a sus cónyuges. Pero dice aquí la Escritura, esto es abominación a Jehová. Entonces, hermanos,
La mentira, ¿verdad? No es algo bueno definitivamente a la luz de las Escrituras. ¿Qué es la mentira? La mentira es una afirmación falsa presentada deliberadamente como verdadera, con el propósito de engañar o dar una impresión equivocada. Eso es mentira. Y asegura, no, sí es cierto, es verdad, pero está diciendo una mentira, ¿verdad? Quiere engañar. Pero el Dios de verdad, como hemos visto, ama la verdad. Y esos labios mentirosos a los ojos del Señor son abominación. Por lo tanto, podemos deducir e inferir que el mentir es pecado. La Biblia es explícita y ahorita vamos a ver más textos, pero tenga la seguridad, ¿verdad?, de que la mentira es condenada por Dios. La mentira es pecado. Es una transgresión directa a los mandamientos de Dios. Va contra la naturaleza santa de nuestro Dios. Aunque parezca tal vez inofensiva, dicen por ahí, es una mentirita blanca. Aunque parezca inocente o incluso necesaria, la realidad es que a Dios no le agrada que sus hijos mientan y nos ordena a no mentir. Dice, por ejemplo, ahí en Efesios 4, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tal vez en nuestra vida pasada estábamos habituados a mentir y a mentir, pero dice la Escritura, hay que desechar todo eso. Todo engaño, toda mentira, toda hipocresía, todo eso ya no debe formar parte de nuestra vida. No debemos de mentir. Por el contrario, siempre debemos decir la verdad. En Colosenses capítulo 3, verso 9, también dice el apóstol Pablo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis. Y nuevamente hace alusión, ¿verdad?, al viejo hombre. Repito, es probable que en el pasado mentíamos. Ahora, siendo cristianos, no debemos de mentir. No debemos. La mentira no es una opción para el cristiano. No es una alternativa que podemos tomar de vez en cuando. No lo es. Claramente, específicamente, la Escritura nos dice que no debemos de mentir. Incluso si la mentira parece buena, aún así sigue siendo contraria a la voluntad y naturaleza santa de nuestro Dios. Y también a la vez es contraria a la nueva identidad que hemos recibido de Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros ahora en Cristo hemos sido llamados a reflejar esa naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? La verdad. Dios es verdad. Y nosotros debemos ser como Dios. Mentir, de alguna manera, es traicionar la esencia misma de la fe cristiana, porque un cristiano no debe de negociar con la mentira. Un cristiano no debe de justificar la mentira. Un cristiano no debe de acomodar o tolerar la mentira, porque su vida completamente debe de estar fundamentada en la verdad. Siempre en la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, Él es la verdad. Porque Dios, a quien debemos de imitar, no miente. Dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No era simplemente un hombre que decía la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Y dice en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no dice unas mentiritas piadosas, Dios no dice unas mentiritas blancas, Dios no dice unas mentiritas que son convenientes para ciertas circunstancias. Dios no miente, nunca miente. Jesús es la verdad. Así que nosotros debemos
de la misma manera, honrar esa fe cristiana que hemos abrazado. Si somos discípulos de Jesús, si somos hijos de Dios, si somos miembros de su familia, al igual que Dios, al igual que Cristo, no debiéramos de mentir. Pero no solamente dice eso la Biblia, sino también nos enseña que la mentira es del diablo. Sí, la mentira no solo es pecaminosa, sino que tiene un origen maligno, tiene un origen en Satanás mismo. Allí en Juan capítulo 8, 44 dijo el Señor Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Jesús es la verdad, pero en el diablo no hay verdad. No la hay. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo. Hermanos, mentir es parte del carácter y la naturaleza maligna de Satanás. Así es él. La mentira fluye naturalmente de él. Él es el padre, él es la fuente de todo engaño, de toda mentira. Y así que cuando alguien miente, no solo desobedece directamente el mandamiento de Dios, sino que se alinea, se asocia y se identifica con el enemigo, porque él es el padre de mentira. Es lo que dice aquí la Escritura. De él procede la mentira. Es decir, hermanos, que la mentira, al mismo tiempo que nos acerca a Satanás, nos aleja de Dios. Entonces, debemos estar completamente comprometidos con la verdad y debemos aborrecer la mentira así como Dios la aborrece. Todo lo que Dios aborrece, nosotros también lo debemos de aborrecer. Pero además la Biblia nos enseña que debido a la mentira, que tiene su origen en Satanás, además de que la mentira es del diablo, la mentira acarrea juicio sobre las personas que las dicen, que la practican. Dice en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice todos los mentirosos, porque la mentira es del diablo. Entonces, esto es una advertencia muy seria. Lo que está diciendo aquí Apocalipsis 21:8 es digno de considerar, hermanos, y grabar en nuestra memoria siempre. Esta clase de cosas condena. Las mentiras condenan. Aquellos que practiquen esta clase de pecado, incluida la mentira, no solo estarán excluidos de la gloria del cielo, sino que su destino, como dice aquí, será el tormento eterno. Es el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que la Biblia nos enseña respecto a mentir. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, a no no querer justificar cierta clase de mentiras. Toda mentira es mala. Todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, en la Biblia encontramos algunos casos un poco difíciles y que me gustaría considerar, porque tal vez basado en estos ejemplos, en estas historias, uno pudiera tal vez tratar de justificar o decir, bueno, bajo ciertas circunstancias
no es malo decir mentiras. Uno de esos casos difíciles es el de las parteras en Egipto. ¿Recuerdan ese caso? ¿Han leído esa historia? Cuando el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse y a crecer, y se levantó un rey, un faraón que no había conocido de José, y tuvo temor del pueblo porque pues veía un pueblo fuerte. Y dice la escritura, hermanos, ahí en Éxodo 1, verso 15, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Fíjense bien la orden que está dando las parteras. La orden era asesinar a todos esos pequeñitos al momento de nacer, si eran varones. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Leemos esta historia y la consideramos también a la luz de lo que las escrituras dicen respecto a la mentira, y como que algo no cuadra, como que algo no armoniza. Dice aquí, hermanos, claramente que Cifra y Fúa al parecer eran las parteras principales de las hebreas. Sin embargo, ellas recibieron la orden de Faraón de matar a todos los niños varones, pero no lo obedecieron. No hicieron caso, ¿verdad?, a la orden que les fue dada. ¿Cuál fue la justificación? Dijeron: las mujeres hebreas son robustas, y para cuando viene la partera, ellas ya se aliviaron, ya dieron a luz. Vemos, hermanos, que posteriormente, debido a su acción, Dios prosperó y bendijo a sus familias. Dios hizo bien a estas parteras. Y entonces nos cuestionamos y nos preguntamos: ¿mintieron las parteras? ¿Dios aprobó su mentira y luego las bendijo por haber mentido? ¿Qué es la situación ahí? ¿Qué está sucediendo? Y yo le pregunto: ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de estas parteras? ¿Qué hubiera respondido? Bueno, está interesante, ¿no? Pero aquí hay varios principios que a mí me gustaría que tomáramos en cuenta para poder discernir este asunto. La primera cosa, hermanos, que necesitamos considerar es que es posible que la forma en la cual estas parteras salvaron a los niños hebreos fue no participando en sus nacimientos. Es posible que lo que ellas estaban diciéndole a Faraón haya sido la realidad, aunque ellas de alguna manera contribuyeron un poquito para que esta realidad fuese posible. Es decir, que sabiendo ellas que matar bebés inocentes era algo terrible, era algo muy malo, entonces cuando les avisaban que una mujer hebrea se iba a aliviar, probablemente ellas intencionalmente se demoraran. Se demoraran. Eran expertas, conocían más o menos el tiempo del alumbramiento y probablemente se esperaban un poco
antes de llegar a la casa de la hebrea, para que al momento de llegar, ya el niño, ¿verdad?, estuviera naciendo, estuviera ya a lo mejor en los brazos de la mamá, qué sé yo. Y simplemente terminaban ahí de ayudar a la mujer y pues lo que son las labores, ¿verdad?, de un parto. Así que, dando tiempo de esta manera a los bebés, ¿verdad?, ellas se tardaban en llegar y de esa manera simplemente estaban protegiendo sus vidas. Porque ya estando en brazos de la mamá, ya conociendo la mamá al bebé, pues ellas ya no podían hacer nada. Por lo tanto, hermanos, es muy posible que la explicación que dieron a Faraón pudo haber sido verdad. Cuando llega la partera, ya el niño ya nació. Y a lo mejor es cierto, eran robustas y eran mujeres que rápidamente daban a luz. Seguramente sí. Pero, repito, es muy probable que ellas, ¿verdad?, en su mente hicieran este plan. Nos vamos a tardar un poquito para que ya haya nacido el niño y no tengamos la necesidad de matarle. Así que repito, muy probablemente, ¿verdad?, lo que ellas dijeron a Faraón fue verdad, o al menos parte de lo que dijeron era verdad. No necesariamente ellas mintieron en esto que dijeron. Pero otra cosa que es muy importante reconocer es que en las Escrituras se nos enseña que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estas mujeres, aunque, ¿verdad?, no sabemos exactamente qué tanto conocimiento tenían acerca de Dios, pero tenían temor de Dios. Estas mujeres entendían este principio. Lo entendían. Porque Faraón era el rey. Él era la máxima autoridad de Egipto, pero lo que él les estaba exigiendo, ellas sabían que estaba mal, que no era correcto, que era contrario a la voluntad de Dios. Así que estas parteras hicieron bien en no obedecer a Faraón. Eso es lo que correspondía hacer. No matar a los bebés. Desobedecer la instrucción, desobedecer el mandamiento que les fue dado. Porque Dios no se iba a agradar si ellas lo hacían. Y nosotros, hermanos, en una situación similar, debiéramos también ser muy audaces y astutos y valientes para obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso fue, ¿verdad?, lo que dijeron los apóstoles cuando les fue exigido que ya no predicaran acerca de Jesús. Dijeron, no podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dijeron, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Pero otra cosa, hermanos, en este principio es, y muy importante, que las parteras fueron bendecidas por temer a Dios. Y esto lo dice específicamente la Escritura. Fueron ellas bendecidas por temer a Dios, verso 21. Así que si acaso estas parteras mintieron o engañaron de alguna manera al rey, debemos reconocer que la bendición de Dios que vino sobre ellas no fue por la mentira que ellas dijeron. La bendición de Dios y la bendición sobre sus familias fue por temer a Dios, por haber protegido la vida de los niños y por obedecerle a Él antes que al rey. Por eso las bendijo Dios. Esto es lo que específicamente la Biblia nos dice. ¿Sí? Así que nunca olvide que todo elogio bíblico hacia estas parteras viene por su temor reverente a Dios, viene por su esfuerzo en salvar la vida de los niños. No vienen los elogios y las bendiciones por echar mentiras. No es por eso. Si ellas engañaron a Faraón, en parte fue porque él era un rey tirano,
asesino y porque el edicto era totalmente impío y abominable a los ojos de nuestro Dios. Si este fue el caso, hermanos, y si ellas de alguna manera tuvieron que mentir, tuvieron que decir una verdad a medias, pues todo parece indicar que Dios pasó por alto el engaño de estas mujeres y que Dios tuvo que perdonar. Porque, repito, Dios y la mentira no armonizan. Dios no aprueba las mentiras, ni chiquitas, ni grandes, ni rojas, ni blancas. Dios no aprueba las mentiras. Pero Dios sí puede perdonar a una persona que miente. Si estas parteras de alguna manera salvaron a los niños y temieron a Dios, esa fue la causa por la cual Dios las bendijo, no por mentir. Si mintieron, necesariamente se requería el perdón de Dios para ellas. Repito, bíblicamente la voluntad de Dios siempre será que hablemos la verdad y que no mintamos. Eso es lo que Dios quiere, siempre para todos nosotros. Así que no podemos tomar este caso como un modelo general a seguir. No podemos decir si está bien decir mentiras, si es con un propósito bueno, porque ahí están esas dos parteras que mintieron. No sabemos bien a bien si lo que dijeron fue mentira o fue en gran parte verdad. Pero repito, toda bendición y elogio hacia ellas no fue por lo que dijeron, sino por lo que ellas hicieron. Otro caso difícil relacionado a esto es el de Rahab la ramera. Dice en Josué capítulo 2, versículo 1 al 6. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y dice este verso 1, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Verso 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y aquí está otra historia, hermanos, donde hay involucrada una mentira para un buen fin. De acuerdo con la historia, hermanos, Rahab escondió a su casa a los espías enviados por Josué y luego engañó a los soldados del rey de Jericó que los andaban buscando. Literalmente, Rahab le salvó la vida, pero para ello tuvo que mentir. El contexto, hermanos, también nos enseña que como recompensa Rahab y su familia fueron protegidos y no perecieron cuando Jericó fue destruida. Inclusive cayeron las murallas y la casa de Rahab estaba en la muralla y esa parte quedó intacta. Dios la bendijo. Y vuelve otra vez la pregunta: ¿Dios la bendijo por mentir? Ella mintió y mintió para algo bueno, ¿verdad? Ella protegió a los espías, pero esa mentira que ella dijo fue la causa por la cual Dios la bendijo y la protegió.
Incluso en otras porciones de la Escritura se cita a Rahab como un ejemplo de fe. Dice Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También Santiago dice en el capítulo 2, verso 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Se cita a Rahab como un ejemplo. Pero repito también, Rahab fue elogiada y bendecida por mentir. Enseña esto que es permisible a los cristianos decir mentiras bajo ciertas condiciones o circunstancias si es por una buena causa. Bueno, al igual que en el caso de las parteras, hay algunas cositas que me gustaría aclarar y especificar. Una de ellas es que los espías nunca le pidieron a Rahab que mintiera. Los espías no hicieron eso. No. De hecho, hermanos, no hay indicios de que ellos supieran que Rahab había mentido o estaba mintiendo. Ellos estaban allá arriba escondidos y Rahab allá a la puerta hablando con los soldados. Ellos no dijeron y probablemente ni cuenta se dieron de las mentiras de Rahab. Por lo tanto, la decisión de mentir fue de Rahab y no fue el plan o el diseño de Dios. ¿Sí? Ella no mintió para obedecer a Dios. Dios no le dijo, miente, te mando que mientas. Dios no dijo eso, ni los hombres de Dios. Tampoco Rahab mintió para demostrar fe en Dios. Nadie demuestra fe por mentiras. Eso debe de quedar bien claro en nosotros. Por lo tanto, es erróneo decir que Rahab fue bendecida como resultado de su mentira. Por el contrario, Rahab fue bendecida a pesar de su mentira. Pero también, hermanos, los pasajes del Nuevo Testamento que mencionan a Rahab no la elogian por el pecado de mentir, sino por su fe en Dios. Fue lo que leímos. Ella mostró fe en Dios a través del hecho de recibir y de esconder a los espías, de protegerlos de los soldados del rey. Así que, hermanos, esto es muy importante porque sus palabras a los hombros del rey no se mencionan ni se consideran dentro del elogio hacia esa mujer, dentro del ejemplo a seguir de esta mujer. Nunca se nos dice en la Biblia, ¿verdad?, que consideremos las mentiras de Rahab como un ejemplo para nosotros, sino su fe y sus obras al proteger a estos hombres. Y Santiago lo que está diciendo es que Rahab fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, hermanos, que son su fe y sus obras justas las que son elogiadas y aprobadas, no los medios que utilizó para este fin. Repito, las obras y la fe de Rahab, eso es lo que tenemos que mirar y por lo cual Dios la bendijo, no los medios que utilizó. En este caso, la mentira. ¿Sí? Esto es importante. Pero algo más que debemos considerar en esta situación de Rahab y lo que ella dijo, es que Rahab era una mujer pagana en ese momento. Eso era. Mentir, hermanos, sabemos que está mal, pero ella tenía muchos pecados en su vida, incluyendo la actividad a la que ella se dedicaba. Así que debiera sorprendernos que una mujer ramera que vivía en un ambiente pagano, en una ciudad pagana, le diga una mentira a los hombres del rey. ¿Es para sorprendernos eso? No, no lo es. Porque les aseguro no era la única mentira que había dicho en su vida esta mujer. Sin embargo, Rahab no fue salva porque mintió, sino porque creyó y porque actuó de acuerdo con su fe al recibir a estos espías, a estos hombres de Dios. Pero, hermanos, yo estoy seguro que Rahab
tuvo que aprender mucho acerca de la voluntad de Dios para estarla aplicando en su vida personal. Porque ella era una mujer pagana. Ella se unió, se alió al pueblo de Israel, pero ella tuvo que aprender, conocer la ley de Dios, incluido el hecho de no mentir. Ella tuvo que aprender que mentir es malo y que no es correcto a los ojos de Dios, que Él abomina la lengua mentirosa. Y como vemos en la Biblia, hermanos, una vida justa le caracterizó por el resto de sus días, incluso, hermanos, por ahí se menciona en la genealogía de Jesús. Rahab la ramera, después de haber vivido perdidamente, después de haber vivido en una ciudad pagana y dedicarse a esta actividad, el resto de sus vidas fue una mujer justa, que ejemplifica la fe que nosotros debemos tener también en Dios. Entonces, ¿qué? ¿Será correcto mentir porque mostrar misericordia es un deber moral más grande que decir la verdad? ¿Será así? Bueno, contestando, ¿verdad?, a la pregunta original que hizo Marina y que hizo Gema, debemos reconocer que la mentira siempre será mala, como hemos visto, siempre. Dios no quiere que mintamos. Si algo vamos a decir, si algo va a salir de nuestra boca, si algo vamos a argumentar, siempre debe de ser verdadero, sin importar las circunstancias. Si alguien miente por una situación similar a la de las parteras o a la de Rahab, por muy noble que sea la causa, sepa que Dios no apoya ni justifica dichas mentiras, porque es mentira. No deja de ser mentira, no lo es. Otra cosa es que nadie está obligado a mentir, nadie. También, hermanos, podemos callar o también podemos contestar con astucia sin necesidad de decir mentiras. Y eso es algo que debemos aprender a desarrollar en nuestra vida. Porque vivimos en un mundo que está bajo el maligno y muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones de este tipo, como el ejemplo que ponía al principio. Tenemos que aprender a ser listos, inteligentes, astutos, sagaces, para saber contestar correctamente sin tener necesidad que acudir a las mentiras del diablo. El Señor Jesucristo fue experto en contestar con sabiduría a sus detractores. Cuando le trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice la ley dice que estas mujeres deben de ser apedreadas. ¿Y tú qué dices? Jesús podía decir, no la maten. Pero decir, él está en contra de la ley de Moisés. Pudo haber dicho también, mátenla. Pero Jesús no dijo ni lo uno ni lo otro. Jesús contestó sabiamente. Dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y miren, con eso fue suficiente, con esa respuesta. Jesús no infringió la ley y la mujer vivió. Cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito dar tributo al César? Cuando todos los israelitas, hermanos, estaban hartos de estar pagando tributos, Jesús dijo, traigan una moneda, presten esa moneda. ¿Quién es la imagen? Es del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Asunto arreglado. Cuando le preguntan a aquellos religiosos, ¿con qué autoridad haces esas cosas y quién te dio esa autoridad? Jesús dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? No, pues no sabemos, yo tampoco les digo. Pero si se fijan la manera de contestar del Señor Jesús, hermanos, es algo digno de imitar. Y es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? A desarrollar, más que hacer uso fácil de las mentiras para dar una respuesta y una salida a una situación tal vez un poco complicada. Inclusive, hermanos, es mejor callar que mentir. Jesús muchas veces cayó.
Jesús dice también, hermanos, que en medio de los lobos debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay que ser prudentes a la hora de hablar, de contestar. Pero nunca debemos suponer que no hay nada que podamos hacer sino solamente mentir para salvar o ayudar a una persona. Hermanos, si así fuera, Dios sería injusto. Si así fuera, hermanos, y nosotros no tenemos ninguna otra opción más que mentir, forzosamente tenemos que mentir. Hermanos, Dios, hermanos, sería injusto, ¿verdad?, al condenarnos por la mentira, porque no hay otra opción. Pero mi punto es, nunca suponga que no hay otra cosa que usted pueda hacer sino solamente decir una mentira, porque no es cierto. Siempre hay manera de contestar, inclusive simplemente callar, para evitar mentir. En el caso del amigo que dañó aquella computadora, en vez de mentirle al director y decir, no, pues yo no sé quién fue, no, yo no vi nada, no supe. Esa es la salida fácil, ¿verdad? Pero es mi amigo, ¿cómo lo voy a echar de cabeza? No, pues yo no sé, yo no vi. Sí sabe, sí vio, sí se dio cuenta, está mintiendo. Pero en vez de eso puede contestar, prefiero no señalar a nadie. Creo que lo más correcto es que la persona responsable hable con usted directamente. ¿Qué tal? ¿No es mejor eso? Es mejor. No está mintiendo, ¿verdad? No está mintiéndole, porque es la verdad. Yo no quiero señalar a nadie. El que lo hizo, que lo diga. Por otro lado, no estás acusando ni traicionando la confianza de tu mejor amigo. No le estás echando de cabeza. Y al mismo tiempo reflejas madurez y ética y dejas la responsabilidad a quien debe de asumirla. Tú no eres el responsable, es otra persona, déjalo a él. Que sea responsable de lo que él hizo. Pero hay que saber contestar. No estamos obligados a mentir. Hay que desarrollar, hermanos, esa destreza, esa agilidad de la mente para contestar correctamente sin infringir los mandamientos de Dios. Y a veces en estos casos sin tener que meternos en algún problema. Hacer lo correcto en ocasiones puede ponernos en circunstancias muy difíciles, pero la Biblia, hermanos, es clara. Y la Biblia dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca se le olvide ese texto. Dios, hermanos, no permite que seamos tentados de manera que no podamos evitar el pecado. El pecado siempre se puede evitar. Así que confiemos en Dios y en su palabra, pidamos que nos dé sabiduría, que nosotros, hermanos, no seamos tentados más de lo que podamos soportar. Pidámosle a Dios. Dijo el Señor Jesucristo que cuando oremos digamos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que en conclusión, hermanos, esa es la conclusión a la que yo he llegado, y de esta manera contesto a las jovencitas que hicieron esta pregunta. Nunca es correcto mentir, nunca lo es, bajo ninguna circunstancia. Así que ojalá nunca estemos en una situación de este tipo, algo como ellas mencionan, ¿verdad? Ojalá que no. Y si un día lo estamos, que Dios nos ayude a contestar de una manera sabia sin tener que faltar a sus mandamientos. Pero también, hermanos, si por alguna razón
¿verdad? Porque a lo mejor no tenemos la suficiente madurez y en ese momento, como decimos, me agarraron de bajada. Fallamos, mentimos, engañamos. No es el fin del mundo. Tenemos un Dios bueno, un Dios que es amplio en perdonar. Que si reconocemos que cometimos un error y pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Pero ojalá que nunca tengamos la necesidad de caer en la mentira, porque eso no agrada a Dios. En pantalla está el plan de salvación. Si hay algún amigo visitante en esta tarde, alguna persona que no ha obedecido el Evangelio de Cristo y que quiera confesar su fe y ser bautizado, en esta tarde puede hacerlo. Hoy es el día y el Señor le invita y le espera con los brazos abiertos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona que quiera ser bautizada? Ok, vamos a cantar el himno de invitación. Nuestro hermano tiene el tiempo para que nos dirija.